Ya, vamos a hacer algunos ejercicios en cuestión. Déjame ver qué ejercicios tengo acá yo. Para comenzar con uno facilito. Bueno, vamos con el primero nomás. Ya, aquí tenemos entonces algunos ejercicios de Faraday-Lenz. Hay una barra de longitud 4B, ahora no es L, es 4B, que se mueve sobre dos rieles, sin roce. No hay rozamiento entre los extremos de la varilla y la barra y lo hace con velocidad constante. Por lo tanto, la varilla tiene un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Línea recta, velocidad constante. No hay aceleración. Los rieles están unidos mediante una resistencia R, es decir, el circuito tiene una cierta resistencia y la barra y los conductores se ubican en el plano XY. Aquí les puse una gráfica donde está el plano XY, ahí está, ese es el menos K. Entonces ahora está inmerso en un campo magnético de la forma B igual a 2B sub 0K. Fíjate bien que saliendo de la pizarra para acá está el menos K, metiéndose a la pizarra está el K. Es decir, el campo magnético tiene un valor B sub 0, 2B sub 0, y está entrando en esa zona. Por eso les puse ahí unas X. Suponga que la barra se encuentra en el extremo izquierdo de los rieles, está aquí, en el instante t igual 0. Usted echa a andar el cronómetro y hay que determinar el flujo magnético que atraviesa el circuito en un instante t. Es decir, esta barra hay un agente externo que comienza a mover esta barra, ¿cierto?, hacia la derecha. Y recuerda usted que la distancia es velocidad por tiempo, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, además de eso, el valor de la corriente inducida dibuja en el circuito la dirección de la corriente en cuestión. Entonces, si yo calculo el flujo es el campo magnético por el área. El campo magnético es el producto punto. Recuerda, el producto punto es el campo magnético por el área por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. El área que lo representa es un vector paralelo, ¿cierto?, a esta área y se mete hacia la pizarra también el vector, así que te queda el campo magnético por el área por el coseno de 0 grados. Ese coseno de 0 grados es el ángulo que forma el vector campo magnético que apunta hacia el interior de la pizarra y el representante de esta área también se mete perpendicular a la pizarra. Así que los dos forman un ángulo de 0 grados. Y coseno de 0 grados vale 1. Entonces te queda el campo magnético, pero el campo magnético, ¿cierto?, vale 2B sub 0. 2B sub 0. Y el área en cuestión, ¿cierto?, es el ancho por el largo. Entonces te queda 4B, que es el ancho por esa distancia. Y la distancia, ¿cierto?, es velocidad por tiempo. Ahí está. Entonces te queda 2 por 4 son 8 veces B sub 0. Te queda B por V por T. Y ese entonces sería el flujo. Dice aquí el flujo magnético que atraviesa el tiempo en el instante T. Entonces te queda el flujo magnético que está atravesando en función del parámetro tiempo. ¿Ya? Tú lo puedes evaluar para 2 segundos, para 4 segundos, vas reemplazando el tiempo t. Pero ahí haría una expresión que te permite evaluar el flujo de campo magnético en función del parámetro tiempo. Luego, ¿cierto?, hay que el valor de la corriente y dibuje en el circuito la dirección de la corriente. Entonces nosotros sabemos que la corriente inducida es el valor absoluto de la FEN partido por la resistencia. Y la FEN es la derivada, ¿cierto?, de esa expresión. Todo lo que es constante sale fuera, el 8 sale fuera, el B sub 0 también, lo que sale B también es constante, la velocidad también es constante y te queda dt a dt. Y dt a dt vale 1, por eso desaparece el tiempo, partido por la resistencia. Y esa sería la FEN inducida, la FEN inducida, ¿cierto?, en este alambre en cuestión. Ahora, hay un agente externo, les puse acá un agente externo que hace un trabajo para sacar, ¿cierto?, esta varilla, moverla hacia la derecha con una cierta velocidad constante. Entonces,
va a aparecer una FEN inducida, una corriente inducida en un sentido tal, de tal manera que la fuerza magnética se oponga a la causa que lo produce. Fíjense bien, la fuerza va hacia allá, que es la que genera el agente externo que mueve esto, y la fuerza magnética es la que aparece debido al campo magnético que se opone. Y para que la fuerza magnética apunte hacia la izquierda, fíjese bien el dedo gordo, el campo magnético, usted sabe que se mete a la pizarra, que sería este dedo, ¿cierto? Perdón, que sería este dedo, el pulgar, ahí son dos, esa es la fuerza, el campo magnético, y la velocidad, ¿cierto?, va hacia arriba con la cual se mueven los portadores de carga. Y por lo tanto la corriente aparece en ese sentido que se opone a la causa que lo produce. Entonces el sentido, uno dice sentido antihorario. Si yo empujo, porque se está oponiendo, ¿cierto?, a que atraviesen, en este momento tiene 2, 4, 6, 8, 9 líneas de campo magnético, después en algún momento voy a tener 11, 12 o 13, van aumentando el flujo y por lo tanto la fuerza debe aparecer en sentido contrario. Si yo empujo la barra hacia el interior, ahora el número de líneas va a disminuir, de 12 puede pasar a 6, a 5, entonces el agente externo ahora empuja esto hacia acá y la fuerza magnética va a apuntar en sentido contrario y por lo tanto la corriente ahora va a cambiar de sentido y va a girar en este circuito cerrado, ¿cierto? Va a girar en sentido reloj. Entonces ahí tenemos el flujo de campo magnético en función del parámetro tiempo, el sentido, la magnitud y el sentido de la corriente. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Alguna consulta de esto? Bien. Dice, ¿qué sentido tiene la corriente inducida al desplazar el conductor PQ? Aquí tengo una barra, la tengo sumergida en un campo magnético que entra, la velocidad con la cual se jala esto, se tira o se tracciona va hacia la derecha, tengo los puntos P y Q y el campo magnético se mete. Dice, ¿qué sentido tiene la corriente inducida al desplazar el conductor PQ hacia la derecha sin perder el contacto con las guías? La guía se refiere a estas barras o a estos alambres que están ahí, con una velocidad de 1,5 metros por segundo. El valor del campo magnético de inducción vale 10 Tesla. Ya sabemos que una Tesla es un Newton Ampere por metro o un Weber partido por metro cuadrado. Y la longitud del cable es de 15 centímetros. Entonces aquí está la explicación. Dice, el campo magnético exterior va a ejercer una fuerza sobre las cargas eléctricas, en este caso electrones, que circulan por el conductor PQ. La fuerza tendrá su punto de aplicación en el punto PQ. Ahí está la fuerza. Y según la regla de la mano izquierda tendrá un sentido ascendente, pero como la carga sobre la que actúa el campo en la negativa, entonces la fuerza tendrá sentido negativo. Entonces aquí, claro, lo que se hace es hacer pasar esto y la fuerza debería apuntar en ese sentido, así que la corriente debería aparecer en este sentido, en sentido antirreloj cuando yo jalo. Los electrones se desplazan, ahora en el caso de los electrones, se van a desplazar, ¿cierto?, los puntos de alto potencial a los puntos de bajo potencial. Nos encontramos entonces en estas condiciones, el conductor PQ actúa como un generador, el esquema sería entonces, eh, adquiere una FEN que es del tipo B, ¿cierto? El campo magnético por la longitud por la velocidad con signo negativo, pero como se emplea el valor absoluto, se obvia el signo negativo porque ese signo negativo es solamente una cuestión de carácter cualitativo para indicar el sentido de esta FEM. Entonces el campo magnético 10 teslas por el largo 15 centímetros, 0,15 metros, por la velocidad de 1,5 metros partido por segundo. Y eso te da 2,25 volts. Entonces esta fuerza electromotriz inducida crearía una corriente inducida. Como el circuito vuelve al exterior, el flujo magnético, la intensidad tiende a disminuir y su sentido será el contrario a la aguja del reloj. Es decir, cuando yo estoy generando eso hacia allá, esta barra pasa a formar parte como un generador, como una pila, y te genera, ¿cierto?, una corriente en ese sentido, a través de un campo magnético que se mete cuando yo jalo esto hacia allá. En el fondo lo que te tratan de mostrar con este dibujo, que el comportamiento de esta barra
es similar, ¿cierto?, a una batería o un generador. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas o consultas? Parece que no las hay. Bueno, continuamos. Acá tenemos un sistema constituido por un conductor sobre el cual se desliza una varilla metálica de 35 centímetros, 0,35 metros, con una velocidad de 0,5 hacia la derecha. El circuito que forman está bajo la acción de un campo magnético entrante hacia el plano del papel con un valor de 3,5 teslas. El circuito presenta una resistencia de 8 ohms. ¿Ya? Determinar la fuerza electromotriz inducida, B, la intensidad de corriente eléctrica inducida y el sentido de la misma, y la potencia suministrada al circuito. Todo lo dicho como en el problema anterior se puede aplicar a este y por lo tanto la FEN, la magnitud o módulo de la FEN es el campo magnético por la longitud por la velocidad, 3,5, se repite el mismo, simplemente aplicamos ciertos los conceptos anteriores, el largo 0,35 metros se mueve con 0,5 metros por segundo, y si tú multiplicas 3,5 por 0,35 por 0,5 igual, eso te queda 0,6125. El Tesla es Newton Ampere metro, por metro se te va en eso que está ahí, te queda Newton partido por Ampere, y eso te queda metros partido por segundo, se te van los segundos, y eso te queda finalmente volts. De acuerdo a la ley de Ohm, ¿cierto? La corriente inducida es la FEM partido por la resistencia. Por lo tanto, la magnitud o modo de la corriente es 0,61 volt dividido en 8 ohm, y eso te queda 0,076 amperes. Veamos si eso está correcto. 0,61 dividido en 8, y eso te queda 0,07625 amperes. Al desplazar el circuito hacia la derecha, aumenta el flujo de número en línea, lo que implicará una mayor FEN inducida y una intensidad inducida, pero el circuito reacciona devolviendo hacia el exterior el flujo magnético y la intensidad tendrá a disminuir, por lo que el sentido de la corriente será contrario a la aguja del reloj. Igual que en el caso anterior, la corriente aparece en un sentido tal que se opone a la causa que lo produce, de tal manera que aparece una fuerza magnética opuesta a la fuerza que hace el agente externo. Y la potencia, sabemos que es producto de la intensidad de corriente por la FEM. La FEM son 0,61 volt por 0,076 amperes, y eso te queda la potencia 0,045 watts. Es decir, hay una conversión de energía eléctrica, energía tipo calórica por efecto Joule. ¿Preguntas, dudas? Con ese no, profe. ¿Ah? ¿No? Bien. Acá tenemos otro ejercicio. Dice, unimos 100 espiras rectangulares iguales muy juntas y paralelas. Paralelas. Ahí. Las dimensiones de las espiras son de 10 y 14 centímetros. Hemos creado una bobina. Introducimos esta bobina perpendicularmente en un campo magnético de 4 Tesla. De 4 Tesla. Vamos a colocar aquí la unidad en paréntesis.
y giramos la bobina y tarda 0,25 en colocarse paralelamente a la línea de fuerza del campo magnético. Determina la fuerza electromotriz. Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo es hacer esto. Está la línea de campo magnético aquí, ahí están, y esta es la espira cuadrada, rectangular. Entonces esta cosa yo la hago girar en ese sentido. Entonces en algún momento van a estar así, ¿cierto? No hay área atravesada y después va a atravesar en ese sentido. Entonces la hago girar en este sentido, de tal manera que en algún momento de estar al máximo a estar a área cero son 0,25 segundos en colocarse paralelamente a las líneas de fuerza del campo magnético. Entonces en este caso tengo una variación del flujo. En el caso de una espira, la fuerza de la motriz inducida tiene una ecuación del tipo E igual a, la FEM es igual a N por delta phi en delta T. N es el número de espiras, delta phi en delta T es la variación del flujo en el tiempo, con N el número de espiras. Entonces N vale 100, el área es largo por ancho, las dimensiones son 10 centímetros, 0,10 metros por 0,14. Y eso te queda 0,014 metros cuadrados. El campo magnético son 4 teslas y el tiempo que demora en dar en girar desde 0 hasta 90 grados vale 0,25 segundos. Entonces calculamos el flujo 1. El flujo 1, ¿cierto? Es el campo magnético por el área por el coseno de 0 grados. Ya ahí está en forma paralela. Está el área, ¿cierto? Está el área apuntando hacia el interior de la hoja, el campo magnético también, y por tanto forma un ángulo 0, sería los 4 Tesla por el área, por el coseno 0 grados que vale 1, y eso sería 0,056 Weber. Y en el caso cuando estén a 90 grados, esté en forma, la disposición del campo magnético con el área, ¿cierto? Será a 90 grados, por lo tanto el coseno de 90 grados vale 0, entonces tengo phi sub 2. Y por lo tanto la F inducida es igual al número de vueltas, que vale 100, por la variación del flujo en el tiempo. Y como estoy usando el valor absoluto, hay una coma, digo el número de vueltas vale 100, la variación del flujo es el flujo final, que vale 0, menos 0,056 Weber. Y todo eso ocurrió en un tiempo de 0,25, está dividido por el tiempo en cuestión. 0 menos 0,056, ¿me queda cuánto? Eso me queda 0,056 dividido en 0,25, eso me queda 0,224, lo multiplico por 100 y eso te queda 22,4 volts. Y usted me lee el signo negativo, sí, lo que estoy haciendo aquí es emplear el valor absoluto de la FEN, ¿ya? La causa, ¿cierto?, siempre es opuesta a lo que lo produce, eso ya lo sabemos, por eso aparece ese signo que es una cuestión que tiene que ver con el aspecto cualitativo, pero cuando uno está calculando el número, emplea el valor absoluto de la FEM. ¿Preguntas, dudas? Se me quedaron dormidos los muchachos. Profe, por ejemplo, en delta T dividido por la otra delta, eso siempre se resta, ¿no? Porque la variación. Claro, es variación, por el final menos la inicial. Y el delta T normalmente el tiempo inicial vale 0, ¿no? Entonces sería el tiempo final 0,25 menos el tiempo inicial 0. 0,25 menos 0 te queda 0,25. Y acá tienes el flujo final, el phi sub 2 menos el final menos el inicial, phi 2 menos phi 1, el delta phi. Recuerda que el delta es lo final menos lo inicial, pues si tengo longitud, el delta longitud será la longitud final menos la longitud inicial. Si tengo delta temperatura, será la temperatura final menos la temperatura inicial. Si tengo delta masa, será la masa final menos la masa inicial. ¿De acuerdo? Ese triángulo significa el delta. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya. Acá tenemos otro ejercicio
donde hay que derivar. ¿Saben derivar o no? No, profe. Ya, entonces eso, claro, lo que pasa es que esto yo lo hago también para gente de ingeniería, ¿me entiende? Entonces este problema yo no se lo puedo preguntar a usted en una prueba porque tiene que derivar respecto del tiempo. Si no sabe derivar, lo mato. Y eso usted sabe que yo no lo voy a hacer. Usted ya me conoce como profesor. Yo le pregunto las cosas que veo en clase. Así que si yo le digo que no, no. Pero sí tiene que en algún momento va a aprender y ahí lo va a poder ver con mayores detalles. Pero por ahora lo pasamos de alto. ¿Está claro? Así que el 5 no me lo considere. Vamos a guardar esto. Y aquí tenemos. A ver, aquí hay una integración de esto. Tampoco lo puedo ver. Este lo podemos ver. Tenemos una bobina de cobre con 100 vueltas y una resistencia de 5 ohms. Se conectan como se muestra en la figura. Entonces tenemos un solenoide y sobre el solenoide tengo una cierta bobina. Si la corriente alterna en el solenoide varía más o menos en 1,5 amperes, o sea, voy de 1,5 a 0 a menos 1,5 en un sentido y en otro caso, y en otro cada 0,05 segundos, donde tiene, o sea, la variación entre más 1,5 y menos 1,5 le toma un tiempo de 0,05 segundos, donde este tiene 200 vueltas por centímetro y un diámetro de 3 centímetros. ¿Qué corriente induce en la bobina? Entonces, nosotros sabemos que el campo magnético para una bobina, para un solenoide, es el número de vueltas por la constante de permeabilidad por la corriente que lleva. Entonces, en el primer caso, tengo el número de vueltas, ¿cierto? Esto es mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7 por la corriente, ¿cierto? Y esto tiene 20.000 vueltas, ¿cierto? Que serían eh, 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 las 200 vueltas por centímetro. Entonces esas 200 vueltas por centímetro hay que pasar las vueltas por metro. Entonces para eso yo divido por 100 y te queda 200 dividido en 100, te queda, o lo multiplico por vueltas para pasar la metro por 100. Entonces te quedan 20.000. 20.000 vueltas por la corriente por mi sub 0 y eso te da un valor de 3,8 por 10 elevado a la menos 2 Tesla metro ampere. A ver, Tesla, Tesla o Newton ampere metro, eso. Igual cosa en el flujo 2, porque tengo ahora un valor mínimo, una corriente negativa de menos 1,5 por el número de vueltas por unidad de longitud por metro por el valor de Newton 0, y eso te queda un valor de menos 3,8 exponente a la menos 2. Entonces tengo los campos magnéticos máximo y mínimo, y con eso creo el flujo. Y el flujo, ¿cierto? El flujo, ¿cierto? Para el campo magnético de un área es el flujo, o sea, es el campo magnético 3,8 exponente a la menos 2 por el área. Y el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. ¿Y el radio cuánto es? El diámetro son 3 centímetros. La mitad de 3 son 1,5. Y eso lo divides por 100. Y eso te queda 0,015. Entonces ahí tienes el área pi por el radio al cuadrado. Y eso te da un valor de 2,66 por 10 a la menos 5 Weber. Y en el caso del otro flujo, con un campo magnético mínimo, porque la corriente alterna varía desde un valor máximo de 1,5 a menos 1,5, te queda menos 3,8 exponente a la menos 2 por el área. Y eso tiene un valor mínimo de 2,66 exponente a la menos 5 Weber. Y si tú haces la variación del flujo, el final menos el inicial, entonces tienes menos 2,66 menos menos, te queda más. Entonces tú tienes 2,66 más 2,66 y esto te queda 5,32 exponente a la menos 5 Weber.
Y tú sabes que la FEN es el número de vueltas por la variación de flujo en el tiempo y la intensidad de corriente, ¿cierto? Es la FEM partido por la resistencia. Entonces la corriente, ¿cierto? Es la FEM, que es el número de vueltas por la variación del flujo. Ahí está la variación del flujo, partido por el delta T. Y el delta T, ¿cierto? ¿Cuánto es? El delta T de tiempo son 0,05 segundos. ¿Ya? Aquí hay un error en el tiempo y eso te da una corriente de 20 miliamperes. Voy a tratar de arreglar eso. Eso sería un tiempo de 0,05. Ahí hay un error. No sé si lo puedo arreglar ahora el tiro. Déjeme ver. Ahí te lo arreglé. Entonces eso es 100, es el número de vueltas que tiene la bobina. Esta es la variación del flujo en un determinado tiempo. Y ahí está la corriente entonces de 20 miliamperes. Arreglé ese valor que estaba incorrecto. ¿Está claro? De aquí esta guía puede atacar a abordar el 2 no lo veo porque tiene que hacer un proceso de integración. Este lo puede abordar, el número que está aquí, este sí. Aquí tenemos se tiene un anillo circular de 0,05 metros de radio, cuya normal, esa línea que está ahí, es el representante del área, de toda esa área. Está formando un ángulo de 30 grados con el campo magnético externo donde se coloca. Y ese ángulo vale, ahí está la línea de campo magnético y tiene el representante de ese plano, del espira. Forma un ángulo de 30 grados con un campo uniforme de 5000 Gauss. El anillo se hace girar sin cambiar el ángulo entre la normal del anillo y el campo a una razón de 100 RPM. ¿Cuál será el valor de la FEN inducida? Para que exista una FEN inducida del anillo debe existir una variación temporal del flujo a través del área del anillo, lo que no en este caso no ocurre, dado que el anillo proyecta en todo momento la misma área sobre el plano perpendicular del campo. La velocidad angular, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, dice, ¿cuál es el valor de la FEN? No hay valor de la FEN porque el anillo, ¿cierto? Si bien se hace girar, siempre va a exponer la misma área. Dice, el anillo se hace girar sin cambiar el ángulo entre la normal del anillo y el campo, a una razón de 100 RPM. Entonces, obviamente, el área efectiva va a ser siempre la misma, por lo tanto, no hay variación del flujo. ¿Y qué es lo que hay que entender el flujo? El número de líneas de campo magnético que atraviesen esta área efectiva. En este caso hay una, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco. Entonces, si yo la mantengo siempre en el mismo ángulo girando, siempre va a colocar el mismo número. Entonces no hay variación del flujo. Por lo tanto, la FEM vale cero y la corriente inducida vale cero. Aquí lo que hice me recuerdo ahora que como ejercicio estaban las 100 RPM. ¿Cómo se pasa de RPM a radianes partido por segundo? Revolución por minuto. Una revolución es una vuelta completa y una vuelta completa son 2pi por minuto. Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60. Por lo tanto, para pasar de RPM a radianes partido por segundo, tengo que generar multiplicas por 2pi y dividir por 60. Si esa velocidad angular está en RPS, ya está en segundos y una revolución son 2pi. Entonces simplemente lo que hace es tú multiplicas los 100 por 2pi. Ese fue el proceso, porque les puede aparecer en cualquier momento esa velocidad angular en RPM y hay que pasarla a radianes partido por segundo.
Entonces, como en este caso no hay variación del flujo del número de líneas por unidad de tiempo, por lo tanto la fena inducida vale 0 y la corriente inducida vale 0 si este tiene una resistencia R. Aquí en este problema también hay que derivar, así que tampoco lo vea. Y aquí también hay que derivar, así que tampoco lo puede analizar. Pero son algunos problemas que uno puede ver. Le voy a explicar este proceso. Tiene una bobina rectangular a través de un campo magnético con n vueltas de longitud A y ancho B. Esto es B, esto es A, tiene un área efectiva. En este momento están atravesando el área 1, 2, 3, 4 líneas. Demostrar que se genera en la espira una FEN inducida. Entonces esta cosa cuando está girando, que sería el caso de un generador, hay una frecuencia alternante y tiene un voltaje alterno que está variando entre un valor mínimo, ¿cierto? A un máximo, a un cero, valor mínimo, y se mantiene constante. Y lo hace variando de alguna manera, por lo tanto, aquí aparece una FEN alternante. Ese tampoco lo vea. Entonces ahí tiene dos o tres problemas que puede analizar. En aquellos que aparezca la integral o la derivada, no lo vea por favor porque no se lo voy a preguntar. Vamos a ver si tengo por aquí otra guía. Aquí hay algunos. Este problema ya lo vimos. No, ese problema ya lo analizamos. Este tampoco lo puede ver. Ya, vamos viendo qué otra cosa más tengo aquí. Se lo vimos. No, eso no lo puedo ver. Creo que con eso estaríamos terminando lo que es Faraday Lens. Déjame ver si tengo aquí algo más. 3, 4. Ah, esta fue la guía anterior que yo les subí. ¿La vieron esta guía, cierto? Aló. Aló, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya. Voy a rellenar con esta guía, yo la analicé el otro día por completo, pero me faltaron estos problemas a explicarlo, que tiene que ver con lo que es el campo, magnético. Acá lo que tenemos, ¿cierto? La figura muestra un conductor PQ, la masa del conductor es de 50 gramos, está pasando una corriente de 5 amperes a través de él, ahí está, y su longitud es de 20 centímetros. Además conduce una corriente de 5 amperes y está sostenido por dos cables. Esos cables, ahí hay una polea, hay dos cables y está sumergida en un campo magnético
que apunta hacia el interior de la pizarra. Esos cables son aislantes dentro de un campo magnético uniforme de 0,1 Tesla. Determine la magnitud de la tensión de los cables para que el conductor se mantenga en equilibrio. G 10 metros segundo cuadrado. Entonces obviamente aquí hay una tensión T, otra tensión T, está el peso de la barra, ahí está W, está la tensión, y la fuerza magnética, ¿cierto? La corriente va hacia la derecha nuestra, el campo magnético se mete hacia la pizarra, por lo tanto, la fuerza eléctrica apunta hacia arriba. Ahí está la situación. Apunta hacia arriba. Entonces, de la primera del minuto tengo la tensión T, tengo tres fuerzas para arriba. Tensión T, la fuerza magnética, más la otra tensión, debe ser igual al peso. Entonces esto te queda 2T, eso es igual a W menos la fuerza magnética dividido en 2. Y el W, ¿cierto? El peso, los 50 gramos, la fuerza sobre un alambre que está en un campo magnético es del tipo IL por V, la corriente que lo está atravesando es de, esto era ¿cuánto? 5 amperes, ya. El largo son 20 centímetros y el campo magnético vale 0,1 Tesla. Aquí este 10 elevado a la menos 5 está malo. Porque esto es 50 por 10 a la menos 3 por 5 amperes. Entonces eso, ahí hay un error. Lo vamos a arreglar al tiro. Esta es la tensión T, igual. Eso te quedó el W, el peso, menos I, no, abajo, arriba, W menos ILB. Y abajo te queda un 2, si no me equivoco, ¿no? Un 2, sí. 2. W es MG. Menos ILB. Dividido en 2. ¿La masa cuánto era? No, está bien. ¿Saben por qué está bien? Porque esto es la masa por la gravedad, que vale 10. La masa son 50 gramos. Los 50 gramos los pasaste aquí, los dividiste por 1000. Y al dividir por 1000 los tres ceros pasan arriba con signo negativo. Te queda 50 por 10 elevado a la menos 3. Por G que vale 10. Me disculpan un poquito. Al tiro vengo, me están llamando. Aló, Anita. Aló. Ejecute.
Ya muchachos, disculpen, pero les comento, ¿no? ¿Aló? ¿Le fue bien con lo que había dicho la otra vez o no, profe? No, eso es otra cosa para él. Me acaban de llamar por un trabajito adicional, pues tengo tiempo para una entrevista para mañana. Y que a usted lo estén llamando para el trabajo, más o menos en estos tiempos, con todas las características, no es malo, ¿verdad? No, Entonces, pues bueno, ahora. por eso que le digo que cuando usted trabaja, discúlpeme que sea autorreferente, pero esto yo le trato de transmitir a mis alumnos. Cuando usted es bueno en lo que hace, nunca le va a faltar, si os quiere, el trabajo o lo van a estar llamando en forma recurrente. Porque si usted hace bien su pega, usted es honesto con sus clientes, hace lo que corresponde, lo van a llamar y lo van a buscar, pues. Entonces, por eso que para uno es un aliciente que lo estén llamando, ¿me entiende? Entonces, bueno, uno tiene que ver, hay una entrevista y todo, pero bueno, es así, pues a usted también le va a pasar lo mismo. Y los jóvenes de las últimas generaciones, que son ustedes, constantemente se están cambiando de trabajo. Eso es lo que indica la estadística. Así que, pero para poder llegar a hacer ese tipo de cosas, si usted se cambia constantemente de trabajo, porque lo están sondeando, lo están buscando, lo están mirando. Oye, ¿tú conoces un cabrón? Si yo conozco uno que es bueno, llámalo. ¿Me entiendes? Por eso que hay que escuchar estas cosas que uno habla, porque uno ya es un poquito más de experiencia que ustedes y yo se las trato de transmitir a mis alumnos. Yo hablo cosas de repente que escapan, pero si usted es bueno en lo que va a hacer y es honesto con su trabajo, no le cabe la menor duda que lo van a estar llamando para algún proyecto, alguna instalación, cambiar la instalación eléctrica de una casa, cobre lo que tenga que cobrar, déle la explicación convenza al cliente y va a ver que las cosas van a funcionar. Pero tiene que pasar por todo esto. Ya, yo aquí lo que vi, por favor, está viendo la expresión, había un signo negativo ahí. Ya, entonces dije, 10 elevado a la menos 5, se equivocaron. Pero resulta que aquí tengo W, po, y W es la masa. La masa eran 50 gramos, la dividí en 1000, entonces te queda 50 exponente a la menos 3 por el SW es G, masa por gravedad. Y G se está usando 10 aquí en este ejercicio. Ahí está, ¿ves? Por 10, menos la corriente que era 5 amperes, el largo era 20 centímetros, los 20 centímetros te queda 20 exponente a la menos 2 por el campo magnético en el cual está sumergido. Si tú multiplicas todo eso, tú pones 50 exponente a la menos 3 por 10, ¿cierto? Menos, abre paréntesis, 5 por 20 exponente a la menos 2 por 0.1, cierra paréntesis, ejecutamos, eso te queda 0,4, y si tú lo divides en 2, te queda 0,2 newton. Y esa sería la tensión entonces que soportan los cables, de tal manera que se produzca en equilibrio, ¿cierto? Porque aquí tú tienes un desequilibrio, hacia arriba tienes 3 fuerzas y hacia abajo tienes el peso. Entonces la suma de estas 3 fuerzas tienen que ser igual al peso en cuestión para que esto esté en equilibrio, no se mueva hacia arriba ni hacia abajo. Entonces en este caso la tensión es 0,2, esto es 0,2, 0,2 tiene 0,4. Ya. No sé si tiene alguna duda. Bien, vamos con este otro problema. Profe, ahí no se anula la tensión. No, no, no. Simplemente aquí lo que pedían y está sostenido por dos cables aislantes dentro de un campo magnético uniforme. Determine la magnitud y la tensión de los cables para que el conductor se mantenga en equilibrio. Eso era todo. Es decir, las dos tensiones más la fuerza magnética tienen que ser igual al peso. Entonces pones T más T, te queda 2T, más la fuerza magnética que sufre una corriente, o sea, un alambre que lleva una corriente puesta en un campo magnético en cuestión. Entonces aparece la fuerza magnética para arriba, las dos tensiones y el peso. Y ahí sacaste la tensión. Eso era todo.
¿Ya? Ya, profe. Ya. Aquí dice en la figura se muestra a un conductor rectilíneo, ahí está el conductor rectilíneo a mi izquierda, muy largo, y un conductor circular de radio R, por el cual circula una corriente de 1 amper y sub 1. Ahí está la corriente circulando en este sentido. No están unidos, están separados a una distancia 2R. Si tú lo consideras el centro, sería 3R. Determine la intensidad y sentido de la corriente eléctrica que debe circular por el conductor rectilíneo para que el campo magnético en el centro de la espiral sea nulo, o sea, en ese punto. Entonces, aquí tú tienes una corriente, la corriente, ¿cierto? Tú la tomas, la corriente que está circulando en la espira circular viene hacia abajo en sentido reloj. Entonces tú la tomas con el dedito gordo, te apunta hacia abajo y el campo magnético se mete hacia la pizarra, ¿no? Ahí está, metiéndose a la pizarra. Entonces ahí tienes B1, metiéndose a la pizarra y tienes el radio R y la corriente va para allá. Y esto vale 2R. Entonces necesariamente la elección del campo magnético generado por el conductor debe ser saliente, porque aquí tú, lo que estás haciendo, esta espira que lleva una corriente en sentido reloj, se autogenera o genera un campo magnético en el interior de la espira, ¿cierto? Que apunta hacia el interior. Aquí tengo puros círculos. Puros círculos. ¿Está claro? Círculos que están con la parte, con puras, perdón, tengo puras cruces. Eso significa que en toda esta zona el campo magnético se está metiendo perpendicular a la pizarra. Necesariamente la dirección del campo magnético generado por el conductor rectilíneo debe ser saliente, es decir, puntitos, necesariamente, para que contrarreste este otro. Porque obviamente, si yo coloco cruces debido al campo magnético producido por este alambre, se van a sumar los dos vectores, ¿no? El B1 y el B2, ¿verdad? Se van a estar sumando los dos. Entonces, necesariamente, la dirección del campo magnético producido por este alambre, en esta zona, en ese punto, porque en el centro de la espira, necesariamente tienen que venir hacia afuera de la manera que los dos vectores se anulen, que sería esta situación que vimos el otro día. Ahí, el campo magnético verde se mete hacia el interior y el B2 debería salir de tal manera que esos dos vectores sean iguales, ¿o no? Para que se anulen. ¿Está claro? Si esta línea morada apunta hacia el interior, ¿qué pasa con esos dos vectores? ¿Se suman o se restan? Si el vector morado apunta hacia el interior, ¿se suman o se restan? Se suman. Se suman, ¿no es cierto? Entonces necesariamente para que se anulen, tiene que haber algo que lo contrarreste, así que necesariamente el campo magnético en esta zona tiene que salir. Y ese es el campo magnético producido por el alambre en cuestión. Por eso que debe salir y además, para que ese campo magnético B1 se anule con el otro, los dos tienen que ser iguales, pues uno saliendo un puntito, ¿ya? Y el otro entrando. Entonces, donde B sub 2 es la intensidad del campo magnético generado por el conductor. Entonces, para que los dos campos magnéticos sean iguales, recuerda que el campo magnético producido por un alambre es ni sub 0 y sub 2 por 2 pi r. ¿Y r cuánto vale? Esa distancia total, ¿cuánto vale? Desde el conductor hasta este punto, ¿cuánto vale? 2R, ¿o no? No, pues si tengo que evaluarlo aquí en el punto O, ¿cuánto vale toda esa distancia? Desde el Sería alambre, 2R más el radio. claro, más el radio, o sea, sería, y como son iguales, sería 3R, ¿no? Por eso hay que ver Claro. ni sub 0 y sub 2 partido por 2 pi r, y r vale 3R, ¿o no? Recuerda que ese es el campo magnético producido por un alambre a una cierta distancia, jugando la ley de Ampère. El campo magnético producido por un alambre, ¿se acuerda que lo vimos el otro día? A ver, se lo voy a mostrar. ¿A qué hora termina esto, oye?
las 10. A las 10 ya. Ahí está, el campo magnético generado por un alambre que lleva una corriente a una distancia R en sub 0 I, la corriente encerrada, que es I, partido por 2 pi R. Ese U sub n que está ahí es un vector unitario, porque aquí tengo un vector. Recuerda que un vector unitario tiene magnitud o módulo 1. Es para indicar solamente el sentido. Entonces, el campo magnético producido por un alambre que lleva una corriente es el sub 0 I partido por 2 pi R. Y aquí estamos. El campo magnético producido por un alambre es la constante permeabilidad. La corriente que lleva este alambre es I sub 2, ya que esta corriente vale I sub 1, I sub 2, partido por 2 pi R. ¿Y dónde hago la evaluación? ¿A qué distancia? 2R más R a una distancia 3R. Y eso es igual a I sub 0I partido por 2R. ¿Qué es lo que es eso que está ahí? Lo que está a la derecha es el campo magnético producido por una espira circular. Anoten eso, por favor. Lo voy a anotar aquí abajo. El campo, para que lo tengan ahí como estadística. El campo magnético producido por una espira de radio R es ahí. Tengo que hacer la separación. Esto no me permite hacerlo directamente. Producido por una espira de radio R, coma, y lleva una corriente y es. Esto anótenlo por favor ahí en un papelito, ¿ah? Entonces el campo magnético, esto es V. Oigan, gracias, don Mauricio. Ya sé que se quedó conmigo un socio por ahí. Está re tranquilo. Ese es el campo magnético entonces producido por una espira. Esto se los voy a colocar ahí para que lo tengan presente, así como el solenoide, así como un alambre. Entonces, esto lo vamos a colocar ahí como... Ahí está, ¿ves? Porque alguien me podría decir, oiga, profe, ¿de dónde sacó esa expresión que está ahí? Entonces es el campo magnético producido por una espira de radio R, ¿cierto? En este caso, en I sub 0, la corriente que lleva es I sub 1, ¿cierto? Y el radio vale R. Y ahí está entonces el radio. Entonces, si tú igualas, como esos campos magnéticos son iguales, se te va I sub 0, te queda I sub 2 partido por 2 pi, los R se te van por 3, te quedó acá el I sub 1 que vale 1 amper y te queda 2. Entonces de ahí sacas el valor de I sub 2, eso te queda, el 2 se te va, te queda 3 pi amper. Y esa sería entonces la corriente que debería llevar este conductor, y la corriente debería ir hacia arriba de manera de estar, ¿o cierto? Se quedó mío el socio, parece, ¿o no? Sí. Parece.
¿Ese que dormido? No sé, pero Sí. ¡Aló! El día se le quedó el ¡Aló! micrófono. parece que está entretenida la materia. Ay, está buena, va. Ya, amigo, estamos bien. Ya, no importa si pasan estas cosas, va. Si todo el mundo se cansa también. Ya, ahí está entonces el valor. Usted tiene para una bobina, para un solenoide, para un alambre al interior del exterior, y aquí tiene el campo magnético producido por una espira de radio R y que lleva una corriente I. Es esa expresión, donde R es el radio y es la corriente que lleva. Por eso apareció esa nomenclatura que está ahí. Este es el campo magnético que lleva un alambre, ¿cierto? Que lleva una corriente I a una distancia R, pero en este caso la distancia era 3R porque tenía que hacer la evaluación en el punto centro. Este problema que está aquí también no lo considere, porque aquí hay una expresión y usted me va a decir, ya, profe, tengo dos alambres, el 1 y el 2, que me generan campo magnético, sí, nu sub 0 I partido por 2 pi R, que son las distancias, uno entra, el otro apunta para allá, pero aquí tengo seno coseno. Entonces usted me va a cuestionar de dónde sale el seno coseno y ese resultado de una integración. Entonces esos problemas que están ahí yo los veo con la gente de ingeniería, pero usted por favor no lo considere porque no se lo voy a preguntar. Le voy a preguntar cosas como la que acabo de explicar. Ese problema que usted debería hacerse cargo y los otros problemas que están arriba. ¿De acuerdo? ¿Dudas, consulta de lo que acabo de hacer ahora? Despertó el socio, ¿no? ¿Aló? Parece que se murió nomás. Mm. Compañero. Pero salió muy buena, llegaba a roncar el socio. Siguió con el celular prendido, roncando. Ya, Oh, guardamos. Esto lo guardamos. No, esto no lo... Tenía otra clase más de... No. Déjeme buscar algo más. Esta guía también la vimos por completo, ¿cierto? La que estoy mostrando, la analizamos. Ya. Entonces, ahora, ¿qué nos corresponde ver? Con eso estaríamos terminando entonces todo lo que tiene que ver. Voy a revisar el tiro. La programación. Electro. Programa electro. Programación. 300. Yo creo que ya estaríamos listos para la segunda prueba. Campo magnético, ley de Ampere, Faraday, intensidad de corriente, potencia, circuito, serie paralelo, etcétera, etcétera. Estamos listos para la segunda prueba. Entonces vamos a comenzar a ver, ¿cierto?, ahora lo que son las ondas electromagnéticas. A ver, déjame ver si tengo aquí algunos ejercicios más. Profe, después viene Maxwell, ¿o no?
No, eso no lo vamos a ver, pues eso no. No, porque tú para eso tienes que tener una matemática, te vuelvo a insistir, yo te puedo mostrar, te puedo explicar lo que significa lo que he hecho, por ejemplo, con la ley de Ampère, lo que hice, ¿cierto? Yo fue explicarte y mostrarte cómo es la posibilidad de poder calcular un campo magnético a partir de una distribución de corriente, de un elemento de corriente, a una distancia cualquiera. Y eso tiene un proceso de sumas continuas y eso da lugar a una integración. Y como usted no sabe integrar, no le puedo estar enseñando eso, sería irresponsable de mi parte estarle enseñando o haciendo ejercicio de esas características. Sí le expliqué en qué consistía y luego nos fuimos a la ley de Ampère. Y lo que hice de la ley de Ampère, porque hay una integral cerrada, lo que hice fue tomar el ejercicio, ¿cierto? Y adecuarlo, ¿cierto?, a las condiciones del problema y evaluar su resultado. Y que entienda, ¿cierto?, que cuando yo ocupo Ampère, lo ocupo cuando hay una cierta simetría de campo magnético. ¿Ya? Y esa es la idea. ¿Les parece que hoy día llegamos hasta acá? Porque si comienzo a ver ondas electromagnéticas vamos a quedar ahí trunco. Me quedan 5 minutos. Oye, chiquillos. Aló. Sí, profe. Ya me quedan 5 minutos y lo que comenzamos a ver la próxima clase son las ondas electromagnéticas y yo ya les tengo preparado ya en realidad ya lo hice ya un tiempo, pero aquí está la onda electromagnética. Les voy a mostrar un poquito para que entienda de qué trata, nada más que eso, pero después vamos a hacer ejercicio. Entonces, así nos llega la señal a nosotros, así el hombre se visualiza esto. ¿Ve? Hay un campo eléctrico y un campo magnético alternante. El campo eléctrico es el azul, cosa que ya lo vimos, como una onda, y aquí está a 90 grados, está desfasado a 90 grados, está el campo magnético. Y esto se propaga, ¿cierto?, a través de un vector que se llama vector de Poynting, que va en la misma dirección de propagación, y esta señal nos llega con la velocidad de la luz. Profe, 3 por 10 elevado a 8. Y ahí está la señal, ¿viste? Sale de una antena, nos llega a nosotros como una onda y llega a un receptor. Y ahí aparece Maxwell, ¿viste? Dime. es que la otra vez estaba viendo un video de eso y salía que si usted dividía la constante eléctrica en la magnética, creo que le da la velocidad de la luz, ¿no? Ah, claro, sí, por la razón, sí, po. E partido por B te da C. Por aquí aparece, déjame mostrarte. Ahí está C, la velocidad de la luz. Y ahí está la razón, pues viste, la razón del campo eléctrico es el campo magnético y eso es igual a la velocidad y la velocidad, ¿cierto? Es C, la velocidad de la luz. 3 por 10 elevado a 8. Todo esto te lo voy a enseñar en la próxima clase, po. Entonces yo prefiero que estén todos, la mayoría, porque hoy día tengo poca personal, tengo 19, son 20 y tantos. Y lo vemos, comenzamos el viernes a ver lo que es la tardecita, entonces ahí ya van a estar un poquito más despiertos ya. Pero Ya, profe. esto es lo que les tengo preparado, vamos a ver la energía y después de todo esto, después que yo paso la parte conceptual, viene el espectro electromagnético y ahí están los ejercicios de aplicación, ¿te das cuenta? Están listos. Entonces yo te lo explico y ahí están, ¿viste? ¿Ya? Entonces vamos a llegar hoy día hasta acá porque me Ya, quedan profe. 3 minutos y en 3 minutos no alcanzo a avanzar mucho. Prefiero hacerlo de esa manera, ¿les parece? Sí, profe. Ya, nos vemos entonces, chiquillos. Que estén bien, cuídense, por favor. Chao, que estén bien. Despierten al Chao, que esté socio. bien. Nos vemos. Despierten al socio, chao.